Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo rápido, siempre digo un vídeo rápido y al final se me hace un poco largo, pero bueno. Vamos a ver la relación que podemos. Ahí estamos viendo una hoja afectada por ácaro blanco o ácaro cristalino o araña cristalina, araña blanca. Ácaro blanco, ácaro blanco, ácaro cristalino es lo más comúnmente como más se le conoce. Y cómo todo está relacionado entre sí, las enfermedades, esto es son ácaros, sí, insectos pequeños, pero bueno, no pertenecen a la familia de los insectos. No quiero hacerlo tampoco muy complicado. Ya la gente que ya tiene aguacate, pues conoce esta plaga. También tenemos el ácaro rojo, tenemos insectos y cómo todo esto nos afecta a tener la que para mí prácticamente sí, creo que la gente estará de acuerdo conmigo en que nos afecta en tener la peor plaga que podemos tener los que cultivamos árboles de aguacate, que es la plaga fitóstora, que es la pudrición de la raíz, que es la más que nos cuesta eliminar una vez que ya está instalada en tu finca. Sí, hay productos para ello. Aquí llevo ya mostrando vídeos, todas las labores que podemos hacer, pero quería traer este vídeo rapidito. Como siempre, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y a la gente que animo a la gente a que ayude. Una manera de ayudar al canal es que compartan los vídeos. Animo a la gente a que compartan los vídeos para seguir creciendo. Esto me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos. Ahí estamos viendo ese ácaro. Aquí no se ve una gran afectación, ¿vale? Pero es un vídeo que grabé, lo tenía aquí desde hace un tiempito, no es un vídeo reciente. Pero ahí vemos estos puntitos, les da por el envés de la hoja. Tienden a ser colonias por las nervaduras de la hoja. Ahora vamos a ver un ataque de ácaro rojo, como se ve. Y cómo nos afectan todas estas plagas a la mayor plaga, como estaba diciendo antes, que para mí es el hongo fitóstora. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo. Cuándo fertilizar, en qué época, algún problema que tengas también en tus plantas de aguacate y todas estas cosas, cualquier cosa, me podés escribir por WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta nitrógeno, todos los elementos los vemos ahí. Todos los elementos nutricionales, los microelementos y todo. Boro, zinc, manganeso, calcio, todos los elementos. Cualquier cosa me habláis vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo un ataque de ácaro rojo. Ya vimos el ácaro blanco, ahora estamos viendo el ácaro rojo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos plantas? Es algo de lógica, pero a veces viene bien recordar las cosas y a veces se nos pasan estos conceptos que son son básicos, pero se nos pasan. Si nosotros tenemos una planta malnutrida o tenemos una planta con enfermedades en la zona aérea, por ejemplo, insectos, ácaros, o incluso hongos en la parte aérea, como podría ser antracnosis, como podría ser roya, pero principalmente estos insectos chupadores, como estamos viendo aquí ahora estamos viendo aquí el cochinilla algodonosa. Esto lo podemos solucionar con productos ecológicos. Ya he dicho que para los ácaros lo mejor que va de manera ecológica y que no crea resistencia es el azufre mojable, para no aplicar tampoco gran cantidad del otro azufre. El más recomendado son los azufres mojables. Así no van tanto al suelo, porque sabemos que si aplicamos mucho azufre al suelo, pues el suelo baja el pH, el azufre baja el pH y dependiendo de la tierra que tú tengas te puede interesar o no. Entonces, aunque siempre tenemos que aplicar unas cantidades de azufre a nuestro suelo, porque es un nutriente, ¿vale? Ahí también queda el dato. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros si tenemos una planta malnutrida, si tenemos una planta mal regada o si tenemos una planta con todas estas afecciones, ácaros, cochinillas, como estamos viendo ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas plantas
muchas de estos insectos o ácaros hacen hasta que las plantas, sobre todo los ácaros, se les acabe cayendo las hojas. Una planta sin hoja de aguacate es una planta estresada. Una planta con todos estos insectos plagas es una planta estresada. Una planta estresada son seres vivos, acordémonos, son como las personas. Una planta malnutrida, igual que una persona que no se alimenta bien, que es sedentaria, ahora estoy hablando de una persona, es más propensa a las enfermedades. Pues lo mismo, una planta que ya tiene de por sí sus plagas, su enfermedad, es mucho más propensa también al ataque de la que es la peor enfermedad que podemos tener, como es el hongo Phytophthora. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una afectación de, por ejemplo, estas cochinillas, y ya sabemos que le podemos, y de manera ecológica podemos solucionar este problema. No tenemos que ir a comprar un insecticida y estar botando veneno ahí. No, todo esto lo podemos eliminar haciendo una buena, o si no lo hacemos de 2 veces, una buena fumigación con jabón potásico o aceite mineral, aceite de parafina. Son los 2 productos económicos y que funcionan. También tenemos aceites de neem, tenemos todas estas cosas, pero en principio con jabón potásico, que es lo que podemos conseguir más a la mano, o aceite de parafina, jabón potásico, podemos eliminar todo este tipo de insectos, todas estas cochinillas que estamos viendo, todas estas cochinillas. Hay que mojar bien la planta, hay que llegar, pero si lo toca, lo mata, ¿vale? Si lo toca, lo mata. Si estamos aplicando un jabón potásico o un aceite de parafina. Lo mismo con el tema de los ácaros. Los ácaros incluso peor. Incluso peor. Todo dependiendo del grado de afectación de la plaga, ¿no? Pero los ácaros hace que se le caiga, sobre todo el ácaro cristalino, el ácaro rojo. Son chupados. Todos estos bichos malos, estos bichos plagas, chupan la savia de la planta, debilitan la planta. Una planta debilitada es mucho más propensa a que le entre también hongo de raíz, ¿vale? Entonces, démonos cuenta de estas cosas. Esto también es otro dato que yo quería dejar porque es la peor plaga que tenemos en el cultivo del aguacate, la tristeza del aguacate. Y no es solo el tema del riego. Tenemos que ver todos los factores desencadenantes que podemos tener nosotros para que nos haya llegado ese hongo ahí. Y ese hongo llega, no significa que llegue porque, o sea, ese hongo tú lo puedes traer de que fuiste a la finca de un amigo tuyo a ver cómo van sus plantas de aguacate y él ya lo tenía en sus zapatos, o incluso en un jardín del parque de nuestro pueblo, que ya haya hongo Phytophthora ahí en ese jardín y tú estuviste en ese césped, lo que sea, lo traíste en los zapatos y tú aparcaste el coche en tu finca, fuiste a ver tus plantas de aguacate y ya llevaste el inóculo de ese hongo en los zapatos a tu finca, ya lo tienes instalado en tu finca. Pero acordémonos de esto, ¿vale? Que es lo que yo quería dejar en el vídeo, es que otra cosa que nosotros podemos hacer, aparte de la buena nutrición, elementos como el potasio, el calcio, el fósforo, tenerlos en una dosis adecuada, también es importante. Y todos los elementos, pero en concreto esos 3 son bastante importantes. Para el tema del hongo de la Phytophthora, aparte de tener una planta con un buen balance nutricional, una buena nutrición, el tener nuestra planta libre de plagas en la zona aérea, como son estos ácaros chupadores, que hace que hasta se le caigan las hojas. Cuando hay una afectación de ácaros muy grande, hace que las hojas se le caigan. O sea, la planta tira la hoja. La hoja sabemos que es como el estómago de la planta, donde se hace el intercambio de savia bruta, savia elaborada, hace la fotosíntesis, hace todos estos procesos que la planta no los puede hacer del todo bien porque no tiene hoja. Tiene que volver a gastar energía en volver a sacar nuevo brote. O sea, es un gasto energético. Todas estas cosas hacen a las plantas más vulnerables para que nos caigan la peor plaga que podemos tener, que es el hongo Phytophthora o Mycete, Phytophthora cinnamomi en el cultivo del aguacate, ¿vale? No nos olvidemos de esto, era otro pequeño dato. Es una labor que tenemos que tener todo, no solo el tema del riego, porque siempre que hablamos de Phytophthora estamos pensando en el tema del riego, no encharcar, no regar demasiado, ¿vale? Sí, esa es una causa principal, una de las causas principales, pero tenemos muchas otras variantes que puede hacer que nos ataquen
este dichoso hongo tan dañino para el cultivo del aguacate, el hongo Phytophthora, ¿vale? Entonces no nos olvidemos de esto, de tener nuestras plantas saneadas, sin plagas, para que el propio árbol esté sano, esté fuerte, esté con toda su hoja, realizar la poda para que le entre sol, pero que las hojas del aguacate tenemos que cuidar también, al igual que cuidamos también la raíz, siempre pues sus elementos, su materia orgánica, todo esto, que es muy súper importante cuidar la tierra, la raíz, por la particularidad que tienen las raíces del aguacate, pero no nos olvidemos de tener la planta siempre, intentar tener las plantas siempre libres de estos ácaros. Siempre podemos tener alguna afectación, un poquito, es normal, ¿vale? Tampoco volvámonos locos a aplicar productos, y más si son químicos, pero mientras sean productos ecológicos como son el jabón y el azufre, no tenemos problema en hacer aplicaciones, como si queremos hacer aplicaciones todos los meses, vía foliar, no tenemos ningún problema porque son productos biológicos y vamos a tener nuestras plantas de aguacates libres de estos insectos y estos ácaros dañinos que también nos puede dar lugar a que la planta se debilite y nos entre el temido hongo Phytophthora. Bueno, ya se me ha hecho el vídeo demasiado largo, pero bueno, espero que les haya gustado y un saludo.